Tras unos libres 1 que ha sido difícil de leer porque ha habido muchas pruebas de los equipos y la verdad que no sabemos qué tan representativos han sido, han llegado estos segundos entrenamientos libres que siempre suelen ser más representativos, la pista está mejor, se asemejan más las condiciones a la clasificación y carrera, así que vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en esta segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, acogidos en el Autódromo de Monza, el templo de la velocidad con pancartas de Lando podemos ser campeones del mundo. ¿Podrá Lando Norris? Bueno, todavía hay muchísima diferencia. Desde luego no hay tanta en el Mundial de Constructores, que es lo que nos estaba poniendo la realización en este momento. Las cámaras todavía fijándose muchísimo en el debutante, Franco Colapinto, y también poniendo bastante importancia en un Valtteri Bottas que había sorprendido en los libres 1, había quedado quinto. Veremos si es capaz de replicarlo. La sesión daba comienzo, no había tanta prisa por salir como la hubo en los libres 1, donde hubo incluso gente en el semáforo esperando. En este caso llegó a ponerse en verde y fueron poco a poco saliendo todo el mundo a pista. Los Ferrari salían saludando, como es lógico, en el circuito de Monza, que está lleno de tifosis, y salía también Franco Colapinto a rodar con los neumáticos medios, teniendo acaparaba bastante la realización en este momento, llegándonos a enseñar una vuelta completa del piloto argentino que le daba para ponerse tercero. Era el tercer piloto también que cruzaba línea de meta. Tranquilidad en ese caso. Luego llega la simulación de clasificación. Se subían en Lewis Hamilton y os traigo esta fotografía una vez más para que veamos a Ascari y veamos que realmente le han quitado toda su complejidad, porque ahora puedes pisar completamente el piano y la verdad que ya no es tan complicada esta vuelta. Y Lewis Hamilton se ponía primero, tranquilidad, como digo, era el cuarto o el quinto piloto que cerraba vuelta y no había todavía nadie de la zona alta. Quien tardaría un poquito en salir todavía era George Russell, que ya sabemos que en la primera sesión de los entrenamientos libres Kimi Antonelli ha colisionado con su monoplaza. Os puedo decir que en la Fórmula 2, en la clasificación, ha quedado luego en buena posición. Mañana en la sprint además sale mejor porque ha quedado sexto y saldrá mañana en una mejor plaza. En el caso de George Russell, bueno, pues ha tenido que esperar hasta la media hora de sesión. Veíamos muchísimo tráfico y esto es normal en Monza, es porque están buscando rebufos para hacer una mejor vuelta. Al final, si tienes aquí rebufo, te puede llegar a salir bien, y la realización ya se está fijando en cierto coche naranja que iba a comenzar vuelta cuando hemos hecho la fotografía. En la siguiente se ponía en primera posición. Vemos a los McLaren yendo muy bien, Hülkenberg que se ponía sexto. Todavía estamos haciendo las primeras vueltas con neumático medio y vamos viendo los primeros errores, como era el de Esteban Ocon, que se iba largo en la curva 1, pero se iba por la hierba en lugar de utilizar la trampa de grava que hay ahí, pero que es una trampa mínima para que no aceleres, para que no ganes tiempo, pero prefería irse por la hierba. La verdad que no se entendió muy bien el movimiento que hizo Esteban Ocon en este caso, decidiéndose ir por la hierba. Veíamos a Magnussen, que en este caso sí se iba por esa trampa de grava, se iba largo también. Veíamos a Franco Colapinto, que hizo una blocada gigantesca, logra frenar el coche, aunque aquí hubiera sido mejor soltar los frenos e irte por las escapatorias. Pero bueno, cosas obviamente, es su segunda sesión, su primer día, tercera sesión si queremos contar Silverstone, es lógico, eso se lo tendrán que decir. Destrozaba en este momento los neumáticos, por esto ya os lo adelanto, en las tandas largas luego Colapinto las ha hecho con neumático blando, porque es que no tenía medio y no iba a utilizar otro neumático medio. Veíamos a Binotto, es la primera vez que le vemos como CTO de Sauber. Ha sido curioso porque ha salido en la realización y cuando se ha dado cuenta que estaba saliendo se ha marchado, no quería salir en televisión. Y veíamos a Carlos Sainz ponerse en primera posición, los Ferrari delante de Ferrari. Algunos os preguntaréis, ¿dónde está Checo Pérez? Y muchos nos lo preguntábamos porque hasta este momento todavía no había salido a pista y no se sabía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Red Bull estaba trabajando en su monoplaza. Bueno, es que han necesitado a última hora hacer un cambio en la caja de cambios preventivo. Quizá han encontrado algo en la anterior caja de cambios que podía estar mal y eso les ha pillado de imprevisto, así que por eso ha tardado más incluso que Russell en acabar saliendo a pista. Veíamos también, nos ponían el historial del Gran Premio de Italia, quien ha ganado más veces en Monza, la gran mayoría, porque solo ha habido una carrera del Gran Premio de Italia que no se ha disputado en Monza, que fue en 1980. De los pilotos que nos ponen aquí, bueno, vemos a Schumacher, que es el que más veces ha ganado, con Hamilton también habiendo ganado 5. Si no gana este año y gana el siguiente con Ferrari, la verdad que sería increíble en Monza superar a Schumacher con Ferrari en más victorias en el Gran Premio de Italia. Hablando, por cierto, que se habían subido en el coche de Leclerc,
vimos una vuelta completa con esta cámara giroscópica que a mí me sigue encantando, hay gente que no le gusta demasiado. En Zandvoort entiendo que sí que daba un pelín más de mareo, la verdad que aquí me gusta mucho más porque da mucha sensación de velocidad, por eso me gusta esta cámara, que la veamos también en Ascari. Aquí vemos un poco esa inclinación que llega a tener y se ponía primero Charles Leclerc superando a su compañero de equipo. También nos enseñaban el speed trap en este momento con Leclerc siendo 16º, muy atrás Charles Leclerc, pero ahora mismo no llevan tampoco los motores a máxima potencia. También nos enseñaban en esa vuelta en la que se ha puesto primero un mini error de Charles Leclerc justo en la entrada, esto es en la entrada a la segunda variante, la segunda chicana, la curva 4 y 5, y un mini error, tocaba ligeramente la hierba, podía hacer aún así la curva. Veíamos también la diferencia entre Leclerc y Sainz, que ahora mismo estaban liderando la tabla, como Sainz es ligeramente mejor en el primer sector, pero la diferencia, os lo he explicado en el primer vídeo, se marca sobre todo en el tercero, pero en el segundo también, que es donde está toda esta sección, por ejemplo, la sección de la segunda variante y las dos Lesmo, se marca bastante diferencia, y ahí es sobre todo donde Leclerc consiguió marcar la diferencia. Lo estamos viendo en las curvas de baja velocidad, que son simplemente la primera y la segunda variante. Leclerc era casi las 2 décimas más rápido que le ha sacado en la vuelta. Veíamos un cambio de configuración que estaban llevando a cabo en el coche de Fernando Alonso antes de salir con los neumáticos blandos. Pocos pilotos quedaban en pista, entre ellos Carlos Sainz, que volvía. Realmente ya muchos de los pilotos que estaban ahora mismo en pista, como es Norris o como es Piastri, que salen en outlap, es porque están poniendo los neumáticos blandos. Aquí se ve a Gasly con medios, que va a entrar a cambiarlos justo en esta vuelta, y Norris es el primero en salir, o de los primeros en salir con ese neumático blando. Así que vimos esta vuelta completa de Lando Norris con compuesto blando. Piastri se ponía primero, vueltón de Oscar Piastri con récord del primer sector, récord del segundo, pero no mejoraba su mejor tercer sector, y eso le lastraba mucho porque al final, aunque había mejorado 2 décimas la vuelta de Leclerc, le mejoraría 7 milésimas una vuelta de Norris que tampoco era realmente brillante. ¿Por qué fue esto? Pues porque el tercer sector lo logró hacer mucho mejor. No fue buen tercer sector de Piastri, fue normalito de Norris, normalito, se ha puesto primero, por supuesto, pero puede ser mucho mejor la vuelta todavía de Norris, que vemos que en el primer sector pierde 2 décimas y aún así está por delante porque ese tercer sector Piastri no logró cerrarlo. También Hamilton es uno de los pilotos que ya había salido con neumático blando y se había puesto simplemente cuarto por detrás de Charles Leclerc, y empezaba a preguntar Hamilton que por qué era lo que ocurría, y bueno, le decían sobre todo que es que no tenía en este momento todavía rebufo, tampoco lo tenían los McLaren, pero esto es lo que le decían Mercedes, no tenía rebufo y es por lo que no se había puesto por delante. Ya fijaros, esta fotografía os la traemos para ver el minimapa. Fijaros que empiezan a salir muchos más pilotos, ya que estábamos encima del coche de Magnussen. Vemos que cierra la vuelta en 7ª posición y empezaban ya los pilotos a salir para hacer esta simulación de clasificación. Nos daban además el dato que hoy se cumplen 32 años de la primera victoria de Michael Schumacher en el Gran Premio de Bélgica de 1992. Russell, que ya salía a pista, salía justo cuando iba a empezar esta simulación de clasificación, aunque él salía con neumático medio, va a una estrategia diferente, como es lógico, y decía que algo se estaba moviendo en su cockpit, que le preguntaban dónde exactamente, y decía que era algo como una tuerca, él creía, porque a ver, no lo estaba viendo, pero era como una tuerca, pero que no iban a parar para eso, simplemente para comunicarlo. Bottas, que antes había quedado quinto, ahora cierra la vuelta octavo a 6 décimas del tiempo de Lando Norris. Fernando Alonso, que lo que quiero fijarnos con esta fotografía es Fernando Alonso, que ha cerrado su vuelta séptimo por delante de Stroll con neumáticos blandos, que no se fijó en ello la realización, pero ya os lo contamos nosotros. Leclerc, que mejora su tiempo, pero no suficiente para mejorar a los McLaren, y se pone en tercera posición. Vemos a Hamilton mejorar su anterior tiempo en el segundo intento con el mismo compuesto blando, mejorando sobre todo ese tercer sector, que el de Piastri no había sido brillante y el de Norris había sido normalito, y se pone 3 milésimas por delante de Lando. Y Carlos Sainz también cierra vuelta en tercera posición por delante de su compañero de equipo. Curiosamente, Max Verstappen y Red Bull intentó hacer un intento con blandos y no le salió, tuvo que abortar el intento. Le está costando bastante, no solo a Verstappen, a los dos Red Bull. ¿Qué le faltó? ¿Qué le pasó? Bueno, pues nos subimos en el coche de Verstappen, que esto es en la parabólica, en la última curva. No estaba siendo brillante aún así la vuelta de Max Verstappen, pero decide abortar la vuelta porque es que se va largo en esta parabólica y al final decide completamente abortarla.
Russell, que reporta que su asiento estaba caliente, le dicen que también lo estaba reportando Hamilton, lo hemos visto en los libres 1, que también había estado Hamilton quejándose de eso. La verdad que es algo que tendrá que investigar Mercedes, porque ha insistido mucho, sobre todo Hamilton, lo veremos más adelante, y nos enseñaban en la Lesmo 2 una salida de pista que había sido de Kevin Magnussen, que fijaros pues cómo está estampado Kevin Magnussen en el muro, provocaba bandera roja, el piloto ya ha dicho rápidamente que estaba bien, y fijaros cómo golpeó contra el muro de esa escapatoria que pues destrozaba el coche, un golpe bastante fuerte que provocaba esa bandera roja que tardaría un tiempo además en reanudarse. Ahora os enseñaremos qué es lo que ha ocurrido, pero íbamos viendo entonces cómo los pilotos regresaban con, curiosamente, Russell en última posición, todavía no ha puesto los blandos, estaba haciendo tanda larga, y Hamilton en primer lugar, un Mercedes primero y un Mercedes en último lugar. También veíamos a Charles Leclerc, que estaba quinto, veíamos a Fernando Alonso, que ahora mismo estaba en octava posición, y nos enseñaban ya la repetición de qué le había ocurrido a Kevin Magnussen. Vemos aquí ya ha pasado Lesmo 1, está encarando Lesmo 2 y aquí lo pierde. Cuando llega al vértice pierde completamente la parte de atrás del monoplaza, empieza a dar vueltas y acaba golpeando contra el muro. No hubo mucho más que comentar sobre este incidente, así que bueno, tardó bastante porque el golpe fue muy fuerte en una zona donde la barrera tenía que ser arreglada, y estuvimos bastante tiempo con bandera roja. Nos enseñaron la mítica zona de peralte de la curva de Monza, del trazado antiguo, y ya nos dijeron ya que sí, cuando se iba a reanudar la sesión, así que ahora sí que hacían, porque como se estuvo mucho tiempo sin rodar, sí que hacían cola para salir todos con neumático medio para hacer la tanda larga que hasta el momento todavía no habían podido hacer. Russell sí, que justo es el que está segundo, porque está Checo primero, Russell sí que la había hecho, pero el resto no habían sido todavía capaces de hacerlo. Semáforo en verde, salen todos los pilotos a pista, algunos salen incluso con parafina, como es el caso de Daniel Ricciardo, que lleva RB, mejoras en el halo, pues para ver un poco cómo es el flujo del aire. Hamilton, nada más salir, se volvía a quejar de ese asiento que estaba muy caliente, lo tiene que revisar Mercedes porque algo ocurre, y el domingo si no va a ser un problema muy grande, y ya iban haciendo tanda larga. Vemos a Russell con neumático medio, Checo salió con neumático blando, su vuelta tampoco es espectacular porque está muy cargado de combustible, aunque mejoraba su anterior tiempo, pero el segundo y tercer sector ni siquiera consigue mejorarlo, tampoco era muy difícil mejorar el anterior mejor tiempo que tenía. Vemos a Norris que cierra 5 segundos por detrás del tiempo referencia de Hamilton, que es con blandos y sin combustible. Aquí están muy cargados, pero para que veamos esa referencia más o menos, pues Ricciardo lo cierra 5,1 segundos por detrás, mirándole además Laurent Mekies, su team principal. Veíamos ahora en este punto la vista desde Charles Leclerc con esta cámara giroscópica, y también nos enseñaba la realización más o menos los tiempos que estaban realizando, siendo los McLaren quienes más rápido estaban yendo, luego los Ferrari no muy lejos, Verstappen y luego Hamilton. Os puedo yo añadir aquí, Alonso estaba haciendo 2-3 décimas más lento que Hamilton, ese es el tiempo que han hecho hoy. No sabemos cargas de combustible, seguramente van un pelín más descargados. Y os puedo añadir que Franco Colapinto, que ha salido con neumático blando, porque os hemos contado que el medio lo ha destrozado, así que no podía volver a utilizarlo, la verdad que la tanda larga no ha sido mala, ha estado muy cerca o incluso mejor que la tanda larga de Albon, y la tanda de simulación de clasificación solo se ha quedado una décima, así que en ese sentido bastante bien. Vemos a Hamilton todavía pues haciendo vueltas, su Tsunoda que también cerraba vueltas, vemos a Verstappen cometer un error en este caso en la segunda variante, que se iba también largo. Vemos a Christian Horner, que no se lo pueden creer lo que le está pasando, porque es que ni siquiera en un circuito que esperábamos que fuesen bien están teniendo facilidad por lo menos para salirle las cosas. Y Russell, que montaba el blando en los minutos finales para hacer esa última vuelta, ahora sí con neumático blando, con poco combustible, simulación de clasificación, desvirtúa un poco porque obviamente la pista está mejor, las condiciones son diferentes, pero bueno, al final George Russell, que cerraba su vuelta después de estar por parabólica en sexta posición a 3 décimas de su compañero de equipo. Seguíamos viendo errores, como es el caso de Checo ahora en esta curva 1, que destrozaba también ese neumático delantero, bloqueando los neumáticos y luego pues yéndose por la grava. Veíamos también error de Fernando Alonso en su caso en la segunda variante, que se iba largo. Veíamos a Esteban Ocon ir cerrando vuelta y bandera a cuadros, y aquí iba a concluir la sesión, no sin antes todavía enseñarnos algunas repeticiones. Hamilton en la segunda variante también se iba a largo, que estamos viendo aquí. Esto hemos visto hoy muchos errores, el trazado ha cambiado un poco, así que los pilotos también prueban dónde está el límite. No lo veremos ni mañana ni en carrera, esperamos, porque como haya tantos errores en carrera como los que ha habido hoy, pues la verdad que sería curioso. Nos enseñaban una comparativa entre Hamilton y Verstappen.
que no entiendo la comparativa, porque no hay comparativa entre ellos en esta sesión, porque Verstappen ha hecho una vuelta, no ha hecho vuelta con blando siquiera, o sea, estamos comparando un blando con un medio. Veíamos a Hamilton, que era el que acababa primero, quejarse de nuevo de que el asiento estaba muy caliente y le decían que sí, que lo mirarían durante la noche. Carlos Sainz, que era el primero de los Ferrari en esta sesión, y veíamos ya las pruebas de salida con Franco Colapinto colocándose en la pole. Tranquilidad, no es que piense que va a ponerse obviamente en la pole, simplemente te tienes que poner en la posición más avanzada que haya disponible, ya sea en el lado malo o en el lado par o en el lado impar. En este caso él se ha querido poner en el lado impar y le ha tocado la pole. También veíamos a Russell, que daba las gracias por el hecho de haberle conseguido dar el coche, arreglarlo después del accidente que había tenido Kimi Antonelli. Veíamos a Alonso, también pruebas de salida, lo mismo hacía Carlos Sainz. Fijaros que los tres hispanohablantes que os hemos traído se han puesto en el lado todos impar, y así terminaba la sesión con Hamilton primero, no vestido de rojo. Veremos si el año que viene puede ser capaz de replicarlo vestido de rojo. Norris segundo, y quien sí que está vestido de rojo es Carlos Sainz en tercera posición. Cuarto lugar para Oscar Piastri, quinto Leclerc, sexto Russell, séptimo Hülkenberg. No es tan descabellado como Bottas, que estuviera quinto como ha hecho en los libres 1, pero bueno, también nos deja ver que todavía falta, porque no hay ni siquiera, por ejemplo, un Red Bull. El mejor Red Bull es Ricciardo, octavo, Alonso noveno y Stroll décimo. Fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos a Bottas, Magnussen, Albon, Verstappen y Checo decimocuarto y decimoquintos, lo que vemos que pueden mejorar mucho más. Tsunoda decimosexto, decimoséptimo el debutante Franco Colapinto, Gasly, Ocon, y en último lugar nos encontramos a Guan Yu Zhou. Hay alguna cosa que os podemos comentar a modo de análisis, pero como siempre, por supuesto, os vamos a enseñar cómo han quedado los sectores y cómo ha quedado la velocidad punta que han marcado en esta segunda sesión. Vemos la velocidad punta, es lo primero que traemos en este caso. Aquí sí que es extremadamente importante y los dos Williams están al frente, con Colapinto poniéndole primero, pero han marcado exactamente la misma velocidad punta en el Speed Trap. Fijaros sobre todo en el Speed Trap, que es donde se marca la velocidad punta al final de recta principal, y todo el mundo ahí marca la velocidad punta más alta de todo el circuito. Los dos Williams son los que más velocidad punta marcan, algo que podemos llegar a esperar. Los Aston Martin ahora aparecen muy arriba, que no lo hacían en la primera sesión. Vemos a Checo, incluso a Verstappen, muy atrás, que esto también nos evidencia que todavía seguramente habrá más rendimiento por explotar. Y bueno, pues estas han sido las velocidades punta que han logrado marcar. Y en cuanto a sectores, que os he explicado, el tercer sector es donde sobre todo se marca más la diferencia. Tercer y segundo sector seguramente también el segundo se marcan. En el primero la diferencia no es tan grande, y si nos fijamos hay menos de 4 décimas de diferencia entre Piastri y Zhou. En el segundo sector ya hay hasta 6 décimas de diferencia, y en el tercero hay un segundo de diferencia entre el primero y el último. Como os digo, sobre todo el segundo y el tercer sector, sobre todo el tercero, es donde más diferencia se consigue marcar. Como os digo, sobre lo que hemos visto, la verdad que nos evidencia que McLaren y Ferrari aquí van a ir fuertes. Yo tengo incertidumbre de qué es lo que pasará con Mercedes, pese a que Hamilton esté en esa primera posición, porque además lo ha hecho en una segunda vuelta, en un segundo intento. El resto no han hecho segundo intento. Russell lo ha hecho más tarde y ha quedado sexto. Incertidumbre de qué es lo que será capaz de hacer Mercedes, y Red Bull va a estar ahí también. ¿Mejor o peor? Pues la verdad que hoy os diría que peor, pero no creo que tampoco Verstappen no pelee por la pole. Ha sido muy extraño lo que hemos visto de Red Bull en el día de hoy, porque no les salen las cosas y lo evidencia su frustración. Aston Martin no es tan mal, parece que hay potencial para un pelín más, pero están peleando por meterse a Q3, eso lo hemos estado explicando durante toda la previa este fin de semana. Y sobre Franco Colapinto, bastante buen debut, muy cerca de Albon, a una décima, más cerca de lo que lo había hecho Sargent. Estamos en libres únicamente, pero la evolución ha sido positiva, y la tanda larga también había sido positiva. Seguramente haya ido más descargado de combustible que cualquiera de sus rivales, pero la verdad que si nos fijamos simplemente en los datos, estaban siendo buenos, así que veremos mañana, saldremos de dudas ya con fuego real. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del resumen. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro, y nos vemos en el siguiente.